Buenas tardes, Rallys Las Canarias, el rally del año, y prepárense porque tenemos por delante 70 minutos de resumen en todo rally. Javier Viera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Punto final del Campeonato de Europa de Rallys y también del Campeonato de España, del Supercampeonato y de los certámenes locales. Javier Morales, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Un rally declarado por la autoridad sanitaria sin público y en el que se esperaba que la climatología fuese cambiante. 10. En efecto, punto final para la totalidad de los campeonatos que coincidían en esta prueba y con 4 títulos absolutos en juego. ERC, Nacional de Asfalto, Supercampeonato de España y Provincial de Las Palmas. Pero sin ese ingrediente que ha hecho del Rallys Las Canarias algo único, el público. En el europeo, Alexei Lukianuk llevaba líder destacado una isla en la que ha logrado 3 victorias consecutivas. Sí, 2 victorias este año y además aterrizaba en un terreno que siempre se le ha dado bien, salvo el año pasado. Pero con esas 3 victorias sin duda que era uno de los claros candidatos al triunfo en esta edición de 2020. Ganador en Roma y FAF este año, el ruso iba a tener como rivales a los jóvenes Oliver Solberg y Gregor Munster. Y en esa clasificación provisional, Alexei Lukianuk con esos 116-27 puntos de ventaja respecto a Oliver Solberg, Munster tercero y Efrén Llarena, el español, en cuarta posición. Y en clave nacional, Campeonato de España de Rallys de Asfalto que llegaba al rojo con Pepe López, Borja Rozada, 7 puntos por delante de José Antonio Suárez, Alberto Iglesias, y empatados a victorias, 2 de los madrileños y 2 de los asturianos. Opciones matemáticas también para Iván Ares y David Vázquez, autores de 4 podios en Ourense, Ferrol, Princesa de Asturias y la Nucía Mediterráneo. Pero los números no iban a ser tan sencillos. Como veríamos en el desarrollo del rally, también pues ya no solo las victorias, los resultados, los podios, sino también el hecho del TC Plus, los puntos extra iban a contar muchísimo en el desarrollo de este certamen o en la resolución. Clasificación provisional para Pepe López, José Suárez a esos 7 puntos de diferencia, Iván Ares y Javier Pardo en cuarta posición. Y en cuanto al supercampeonato, Pepe López también lideraba, en este caso 8 puntos respecto a Nils Solans, con Eduard Pons ausente en esta prueba en tercera plaza. El único de los campeonatos que llegaba decidido al Rallys Las Canarias era el Campeonato de Canarias. Ahí Enrique Cruz y Jerey Mujica, ya campeones de forma virtual desde el pasado Rallys La Tenerife. Un Enrique Cruz que se había mostrado muy superior en el inicio de la temporada y que llegaba con ganas de demostrar y poder medirse a los principales tenores del campeonato nacional y el campeonato europeo. Con esos alicientes, efectivamente, también en juego el subcampeonato, Luis Monzón, José Carlos Deniz, unos puntos por delante, Miguel Suárez, Dani Sosa, y en el Provincial de Las Palmas era el cuarto de esos títulos que se tenían que decidir en esta prueba, en estos 17 tramos, con Jerey Lemes, Rogelio Peñete partiendo, en principio como favoritos, defendiendo el liderato. Sí, en un rally además de máxima coeficiente en el provincial, en el que Luis Monzón, también al que vemos en imagen, ausente en el pasado de Maspaloma, también iba a jugar sus cartas ante otros ausentes como el de Alberto Monzón, segundo en la provisional, que estaba inscrito en este rally, pero al final no tomaba la partida. Y así llegaba el Campeonato de Canarias con Enrique Cruz, Luis Monzón, Miguel Suárez, Manuel Mesa y Víctor Delgado, los 2 últimos ausentes en este rally. Pues parte del encanto del Rally Las Canarias no es que sean 17 tramos o que incluso con el tramo de calificación sean 3 jornadas casi de competición, es que desde el mismo lunes, incluso el domingo, van llegando los equipos en ese barco, la mayoría de equipos internacionales, y lunes y martes test, algunos equipos con especial prisa por tomar contacto con el asfalto Gran Canario, como en el caso de Oliver Solberg, de Alexei Lukianuk, de José Antonio Suárez también, pues son unas jornadas que forman parte ya del propio rally.
Sí, además tan intensas que se distribuyen hasta en 3 puntos muy diferentes. Lo que pasa, también hay que decirlo, que estos test al final poco tuvieron que ver con el desarrollo del rally, porque aquí vemos un sol espléndido que poco se pudo ver en el desarrollo del 44 Rallys Las Canarias. En años anteriores lo veíamos en Artenara, pero son tantos los equipos que ahora quieren hacer test que evidentemente hay que distribuirlos en más de un tramo. Pienso que estamos en un buen momento de forma, además que ya venimos con los deberes hechos y bueno, es un rally súper importante para nosotros, ya que por primera vez nos medimos al Campeonato de Europa y a los mejores pilotos en igualdad de condiciones, en la misma categoría, y súper motivados por intentar ir lo más rápido que podamos y ver en dónde podemos estar. Desde el primer momento no he querido mantener mi estilo de conducción, con lo cual creo que ahí hemos dado un paso bastante importante, ya que ya venimos varios años atrás mostrando un buen nivel. Y después, bueno, yo pienso que el equipo también ha sabido adaptar el Ford Fiesta NR5 a este estilo y al final, bueno, son muchos eslabones que vamos uniendo. El coche se ha mostrado súper fiable, nos ha dejado aprender, correr y ha dado unos resultados tremendamente positivos para el equipo. Yo pensaba estar bastante lejos, incluso el primer año de test, de adaptación, pero desde el primer tramo me vi a 2 segundos del actual campeón de Canarias estrenando en el coche. Me vi que teníamos opciones este año, a poco que hiciéramos kilómetros, de poder conseguir el título y así fue. La idea es correr lo máximo que podamos y a medida que vaya pasando en el rally, pues vamos a ver con quién podemos luchar. No sé dónde voy a estar, sí sé que tenemos muchas ganas, queremos mostrar nuestra velocidad y a medida que pasen los kilómetros, pues vamos a ir viendo dónde estamos. Esta temporada que ya acaba empezó con muchas ilusiones para el equipo Hyundai Canarias Motorsport. Geray Lemes será el piloto a batir tras conquistar tanto el regional como el provincial de Las Palmas. Además, la marca, volcada en este programa deportivo, traía a Canarias la última evolución del Hyundai i20 RC. Pues después de este año que todos sabemos por dónde hemos pasado, pues ni tan mal nos ha ido, ya que hemos corrido muchísimas carreras. Y sí es verdad que dentro del autonómico, pues en el primer rally de Gran Canaria cometimos un error liderando el rally y yo creo que ahí se nos ha ido el campeonato un poco al traste. Y bueno, después ya en el Rally Norte tuvimos un abandono con un pinchazo, un error mío y en Isla Tenerife pues pudimos ganar. Y ahora nos queda el Rally Islas Canarias, donde vamos a intentar pues hacerlo lo mejor posible y a ver dónde podemos estar. Inscrito como Enrique Cruz y Luis Monzón en RS1, la oportunidad de brillar en esa clasificación internacional del Rally Islas Canarias podía ser para Lemes el broche ideal a esta temporada y el clavo que quite ese otro clavo de no haber podido repetir como campeón regional. Sabemos que son nombres de alto nivel, pero nosotros tenemos la ventaja que corremos en casa. Lo vamos a intentar, sé que el Hyundai ahora mismo está en sus mejores momentos y nosotros también. Y tanto Peñate como yo, pues creo que tenemos el rally bien preparado para hacer un buen rally. Parece que Hyundai ha llegado a los rallies en Canarias para quedarse. Han creado una estructura en la que este año también han estado Toñi Ponce y Ángel Bello. Bueno, sabemos que en Canarias la afición por este deporte es muy grande y hace ya unos años tuvimos la oportunidad de meter cabeza y viendo los beneficios que aporta la marca, pues hemos decidido quedarnos. Estamos en un momento en el que todo es muy incierto, pero desde luego las ganas son de estar y espero que sea así. Hyundai Motorsport ya prepara el nuevo i20 Rally 2, que estará listo a finales de la temporada que viene para luchar con toda esa nueva generación de coches. ¿Tendremos uno compitiendo en Canarias? Se podría responder con otra pregunta, ¿y por qué no? Al final en Hyundai Canarias lo importante es el equipo humano, pero también es importante las herramientas y sin duda alguna el coche es la herramienta más importante, así que siempre que esté dentro de nuestras posibilidades, pues lo tendremos. Puestos ya en situación y vistos solo algunos de los protagonistas, toca ver el recorrido. 17 tramos cronometrados en 2 etapas. Y como primer plato, esa especial de guía tramo de calificación importante.
Pues una edición distinta del Rally Las Canarias también en lo meteorológico, viento, mucho frío, algo de lluvia ya desde el tramo de calificación de guía que se celebraba a primera hora de la tarde del jueves. Y en esas condiciones, primera sorpresa, Mikko Marzik, el campeón polaco de rallies del pasado año, marcaba el mejor tiempo, seguido de Craig Breen, Cohete Suárez, Andreas Mikkelsen y Pepe López. Enrique Cruz, primer canario clasificado, en 10ª posición. Y donde ya se veían que iban a haber pilotos, por ejemplo, Lukianuk, que desistía de estar en la pelea para salir lo más atrás posible al día siguiente. Y efectivamente, por la mañana una climatología normal, donde los coches rodaban totalmente secos, y a partir de que se acercaba la hora del qualifying, pues empezó a llover y a ponerse la carretera de una manera un poco más delicada. Y en el caso de Mikko Marzik, que ya fue el primer líder del Rally de Hungría, en la prueba anterior a Islas Canarias en este Campeonato de Europa, que ha dejado ya esos 2 mensajitos, eso que siempre se le pide a los pilotos jóvenes. El polaco tiene 25 años, pues dejaba ese mensajito ante una nutrida lista de inscritos con un buen número de pilotos de clase mundial, como Craig Breen o Andreas Mikkelsen, entre otros, o una de las figuras emergentes como Oliver Solberg. O como Pepe López y Borja Rozada, que ahí vemos también en acción, tramo seco, pero ya decimos que ya se veía venir lo que se venía anunciando a lo largo de toda la semana, que era que iba a haber muy mal tiempo a lo largo de la jornada, ya no solo del jueves, sino sobre todo del viernes y el sábado. El hombre que ya presentaba sus credenciales era Iván Ares, que rodaba muy rápido, incluso se daba un susto en este tramo de calificación. Tramo de calificación que veremos también cómo cambiaba o establecía el orden de cara a la primera etapa. El Estadio de Gran Canaria, que ha tomado el testigo del Parque Santa Catalina por motivos que ya conocen, por la pandemia como sede del Rally Las Canarias. Y bueno, esa rueda de prensa que ya por el mal tiempo se tenía que celebrar bajo techo, junto también la selección de puestos de cara a esa primera etapa. Mikkelsen se atrevía a escoger la primera posición, siendo Marzik el primero en elegir, y lo que decía era que quería salir 12º de cara a esa primera etapa. Luis Monzón era el primero de los equipos españoles en tomar la partida, eligió la posición número 4, hace un par de años salía el primero, no variaba mucho, lo que sí es verdad que la meteorología este año era muy diferente a entonces. Pues tras la rueda de prensa, ceremonia de salida, desgraciadamente sin público. Nos habría encantado ver esas gradas del Estadio de Gran Canaria, pues acogiendo a miles de aficionados que normalmente aportan ese calor en el entorno del Parque Santa Catalina, completando incluso también la Plaza de Canarias, pero en esta ocasión pues la situación es la que es y, como comentábamos al empezar, el rally se declaraba sin público por parte de las autoridades sanitarias. Pues nos vamos a la primera sección, primera etapa, por supuesto, del viernes. Tramos Valsequillo de 11,91 kilómetros, a Mateo Disa de 12,01 kilómetros. Posteriormente también se celebraría el de Artenara de 12,21 kilómetros. Y por último, cerrando esa sección, el tramo de Tejeda de 12,95 kilómetros. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme. Pues las previsiones en lo que al tiempo se refiere no eran nada halagüeñas, y lo cierto es que no se equivocaron. Lluvia y temperaturas invernales en los tramos de la primera sección, y en estas condiciones podían suceder sorpresas, como efectivamente sucedió la primera. Pepe López y Borja Rozada, que se dan un golpe contra una palmera, y ahí lo vemos, la desesperación del madrileño. Se le escapaba el campeonato de España de asfalto, se le escapaba, veía cómo se le escapaba el supercampeonato que se jugaba, por ejemplo, con Nils Solans, el supercampeonato y el campeonato con Cohete Suárez. La otra sorpresa, en positivo en este caso, la protagonizaban Nils Solans y Xavi Moreno, quienes vemos en acción. Scratch en el primer tramo, Scratch en el segundo, y también en el cuarto, el campeón del mundo junior acertaba en la monta de neumáticos con ayuda de otro campeón junior, su hermano Jan, que hacía de Urel
para él, tan importante esta figura en rallies de estas características. Y eso que decías era la clave, acertar con los neumáticos. La verdad es que viendo la elección de cada uno de los pilotos se veía que iban a pasar cosas, las montas eran totalmente dispares entre sí, incluso Oliver Solberg montaba su Volkswagen Polo GTI R5 con una monta diferente en cada eje, y era la verdad que una auténtica lotería acertar en ese primer grupo de 4 tramos cronometrados. Por supuesto que una de las grandes atracciones, Mikkelsen no encontró en ningún momento durante la primera etapa un setup en el que se sintiese cómodo, y sí que hay que decir que en la elección, en la locura de acertar con qué neumáticos montar, se veían decisiones como la de tener una rueda de mojado en la delantera derecha y en la trasera izquierda, y de seco en las otras dos ruedas, ¿no? Con lo que eso hacía que desde luego todo fuese una lotería para los pilotos que decidían esa monta. Protagonismo nacional en esta primera sección, que sorprendía a los foráneos por un grip mucho menor de lo que esperaban. Eso se veía en el rendimiento de favoritos, como comentábamos, Andreas Mikkelsen, 20º al término de esta sección, Alexei Lukianuk 10º, u Oliver Solberg 12º. E Iván Ares, que también, como en el pasado Rally Fafe Montelón, una de las pruebas también del europeo, de este corto europeo de 2020, con estas condiciones tan cambiantes, ahí lo vemos derrapando con el Hyundai i20, lograba ya colarse en el grupo de cabeza, combinando una conducción tan espectacular como lo que vemos en imagen, con unos cronos muy muy competitivos. Tanto que marcó un scratch en Artenara y se ponían segundos al término de la sección a 9,7 segundos. Jerey Lemes y Rogelio Peñate saldaban con nota este primer examen de 4 tramos, se quedaban a poco más de un segundo de terminar en posiciones de podio, a 1,1 se quedaban del francés Adrien Fourmaux, todo un oficial de Mesport en el Mundial de Rallys en la categoría WRC2, aunque ya casi medio minuto de Solán las diferencias empezaban a ser ya jugosas. Sí, empezaban a marcar diferencias, y es lo que tiene este tipo de climatología, y es que las diferencias pueden ser muy grandes, pero para obtenerlas como para perderlas, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir viendo mientras evoluciona la prueba. Y aquí vemos a una de las figuras de este rally, Adrien Fourmaux, que también es piloto oficial de M-Sport, y sin llegar a ser o a estar ganando tramos, porque al final lo de ganar tramos se fue repartiendo a lo largo de la jornada, lograba siempre estar en el grupo de cabeza, como también le pasaba a Iván Ares, y era de esos equipos que, sin llegar a ser de los más veloces, sí que era de los que más efectividad estaba sacando cada una de las especiales. Una de las cosas que sí tiene esta climatología es que abre el abanico de favoritos. Todos seguro estábamos pensando en Lukianuk, en Mikkelsen, para verlos arriba, y el que la climatología estuviese así le ha dado la oportunidad de ver hasta 3 líderes diferentes durante la prueba. Lo vamos a ir viendo, pero ha hecho muy atractiva esta 44 edición del Rally Las Canarias. Hemos visto a Munster, de quien se esperaba también un buen papel, pero quedó neutralizado por un golpe que dañó el neumático, uno de los neumáticos en esta sección. Quintos en ese momento eran los alemanes Marian Griebel y Pirmin Binholfer, además del checo Eric Kais, y tras ellos pues otros 2 equipos canarios, afortunadamente, Luis Monzón, José Carlos Deniz, séptimos, y Miguel Suárez, Dani Sosa, que estaban jugándose el subcampeonato regional en unas condiciones dificilísimas, pues afortunadamente los locales haciendo un buen papel. Sí, además Miguel Ángel Suárez en el apartado regional era el primer líder, salía mucho más atrás que los equipos de cabeza y lograba ganar ese primer tramo. Como nota, Andreas Mikkelsen era el que abría carretera ese día, y hasta Lukianuk, que era el último de los favoritos en ese grupito de cabeza, pues había 40 minutos, ¿no? Imagina lo que puede cambiar el tiempo en la isla en esa franja de tiempo. Como lo podemos ver, de hecho, en las imágenes, sí. Esa evolución del tiempo que bueno, fue una auténtica, ya no lotería, hubo un momento que el rally enloqueció verdaderamente, y no solo en esta primera etapa, veremos en la segunda lo que pasó, y Javier Morales, imposible dejar de destacar el papelón de Pep Basas y Axel Coronado, una constante a lo largo de todo el rally. Hablamos de un coche tracción delantera, de un coche con un motor 3 cilindros, un coche con unas prestaciones muy inferiores, y en un rally con casi 40 vehículos R5 se colaba pues en posiciones muy destacadas. Estaba muy motivado Pep Basas en este rally, queriendo demostrar, queriendo ayudar además al Rally Team Spain para lograr ese campeonato europeo, y estuvo rodando de manera espectacular desde el primer tramo. Espectáculo también el de Cohete Suárez, y es que con Solans al timón del Campeonato de España de Rallys de Asfalto y del SCER, y con Pepe López Cao desde ese primer tramo, la atención prácticamente se centraba en si Cohete y Alberto Iglesias iban a ser capaces de remontar para lograr los puntos que necesitaban para ser campeones. Empezaron muy mal, verdaderamente mal,
pero bueno, cerraban de hecho la sesión 13º en el RC, 7º en el Nacional, insuficiente para los asturianos que necesitaban un resultado muy positivo. En cuanto al Campeonato de Canarias, pues líderes Lemes y Peñate, con Monzón de Niza 10,9, Suárez y Sosa 25,4 a continuación. El palmero que marcaba ese mejor tiempo, comentaba antes Javier Viera en el tramo de Valsequillo. Sí, Toñi Ponce, que también había acertado en esa monta de neumáticos, también en la misma sintonía que Miguel Ángel Suárez, y Enrique Cruz, pues que iba también aprendiendo a rodar con el nuevo Fiesta R5 MK2 en tramos sobre agua, algo que no había podido disfrutar hasta la fecha. Pues podemos ver esa comparativa entre Geray Lemes y Enrique Cruz. Vemos en acción a estos dos equipos, Enrique Cruz, Geray Mujica, Ford Fiesta R5 MK2, ya saben, campeones virtuales ya del Campeonato de Canarias, y Geray Lemes, Rogelio Peñate, que llegaban después de esa victoria del Rally La Tenerife, líderes del Campeonato Provincial. Y bueno, y vemos pues dos pilotos con estilos tan distintos. Sí, se puede apreciar lo delicado que estaba la carretera en la imagen que teníamos en la salida del tramo, y luego podemos ver lo delicado, cómo brilla la carretera. Es una clara imagen de lo difícil que estaban los tramos el viernes por la mañana. Hablaban los equipos extranjeros de esa sensación de que el grip cambiaba en cada curva, en cada kilómetro, y que era muy difícil tener ese feeling para tener la confianza y atacar en cada una de las curvas. He tenido una muy buena referencia en los tramos de cómo estaban de agua. Hemos podido montar mojado, creo que somos de los pocos que hemos hecho esta decisión juntamente con Iván, y nos ha salido redonda, muy bien. Ahora veremos qué pasa el segundo bucle, pero de momento pueden cambiar todas las tornas y puede cambiar todo, entonces vamos a ver. Creo que acertamos con la elección de neumáticos y bueno, contentos, ¿no? Los tramos están realmente muy difíciles. Incluso con buena rueda patina muchísimo y es muy complicado mantenerse en la carretera, ¿no? Pero bueno, contentos y a ver si continuamos igual y seguimos acertando con las ruedas, que yo creo que va a ser lo que nos va a traer de cabeza este rally. Adrián Formós comentaba que estaba muy contento con el trabajo realizado en la mañana. Había sido muy difícil, con unas condiciones muy complicadas, y que estaba muy contento por esa tercera posición que ocupaba en la provisional. Honestamente, decía estar sorprendido por lo cambiante de los tramos cronometrados. No estaba siendo fácil para él y aseguraba que por la tarde quería seguir en la misma línea. Bueno, seguir a nuestro ritmo, correr todo lo que podamos y intentar pues aguantar, vamos cuartos, a un segundo del tercero, los primeros ya están un poquito más lejos, pero bueno, nosotros vamos a seguir nuestra línea y hay mucho nivel y creo que las segundas pasadas para ellos bajarán bastante. No sabías cómo atacar, qué poner, en algún sitio estaba más húmedo, en otro menos, agua plana y no sé qué. Y la verdad es que no estamos acostumbrados a correr mojado desde el 2013 prácticamente, que así hicimos el Campeonato de España, entonces te cuesta coger un poco el feeling. La monta de neumáticos fue bastante mala, pero aún así bueno, conseguimos hacer una buena gestión, no perder tiempo y sobre todo no cometer errores y mantener las opciones al campeonato. Ahora hay que recortar distancia con la gente que está delante y vamos a hacerlo. El aspirante al Campeonato de Europa decía que no era divertido correr en estas condiciones, aunque era igual para todos. La previsión para él era muy pobre y no disfrutaba. No joy. Al término de la primera sección, Nils Solans lideraba 9,7 respecto a Iván Ares. Adrián Formó era tercero en ese apartado continental, con Geray Lemes y Marijan Gribel en cuarta y quinta posición. Si nos vamos al apartado del Campeonato de España de Rallys de Asfalto, ahí Nils Solans mandaba con 9,7 sobre Iván Ares, Geray Lemes tercero a 28,5, a 39,4 Luis Monzón y quinto Miguel Suárez a 53,9. Y en cuanto al Supercampeonato de España de Rallys, Nils Solans, Xavi Moreno líderes, 28,5 segundos respecto a Geray Lemes, Rogelio Peñate, Cohete Suárez, Alberto Iglesias en tercera posición, Pep Basas, Axel Colonado cuartos, quintos Joan Viñes, Jordi Mercader. Y por último, en el Campeonato de Canarias, Geray Lemes y Rogelio Peñate mandaban 10,9 segundos respecto a Luis Monzón, José Carlos Denis, Miguel Suárez, Dani Sosa en terceros, seguidos de Toñi Ponce, Dani Rosario, Enrique Cruz, Geray Mujica. Cada rally son decenas y decenas los coches que pasan por los tramos. Canarias disfruta ya de un buen parque móvil, vamos a llamarlo así, de vehículos de la categoría R5 Rally 2, pero también Aigo Rally Car, Rally 4 o R2, Kit Car, N5 y un largo etcétera.
Pero uno de los coches más especiales y que más atención acapara es este Audi Sport 4S1 de Raúl Carro. Un debutante en esos los rallies que de niño soñó que cuando fuera piloto conduciría este coche que solo con verlo nos lleva a los años 80 y a aquellos irrepetibles Grupos B. Cuando veía la carrera de campeones en Gran Canaria, siendo muy pequeño vi este coche y me enamoré de él, ¿no? Entonces me prometí siendo niño que si algún día competía con algún coche sería este el primero y bueno, es un sueño hecho realidad. Ilusión, dinero y muchos años de trabajo ha invertido Raúl para poder conducir este Audi que no es un Grupo B, pero que asegura que transmite unas sensaciones indescriptibles. Con el Grupo B original, digamos, de los 20 creados de Audi, tenemos muchísimas mejoras, ¿vale? La base es la misma, pero obviamente tenemos suspensiones mejores, tenemos frenos mejores, el motor es un poquito más elástico, es un coche muy difícil de conducir. La potencia es abrumadora, no he cogido yo ningún otro coche que corra tanto, ¿no? Es un coche muy ligero, es un chasis de los 80, transmite toda la potencia al volante. Cuando frenas no es lo estable que se quiere de un coche, es muy radical, es muy complicado de conducir. Izquierda a fondo, mantén, izquierda a fondo, con derecha a fondo. Ahí donde lo ven es un coche con más de 500 caballos de potencia y Raúl reconoce que más que buscar objetivos deportivos, su premio es poder conducir el coche con el que soñó desde niño y saber que a los aficionados se les pone la piel de gallina viéndolo pasar por los tramos. Con el mapa este que usamos, el más pequeño, tenemos con gasolina 98 de gasolinera, de surtidor normal, porque no podemos permitirnos la de competición. Tenemos 570 caballos a las ruedas. El peso son 1.150 kilos, pesa un pelín más que el original, dado que el arco de seguridad de este coche es moderno y el original era de aluminio. No es algo que lo note yo dentro del coche nunca. Nosotros lo venimos a disfrutar, que la gente lo pase bien, que los aficionados auténticos al mundo del motor puedan ver un Audi aquí en Canarias como lo tenemos. Pues nos vamos a la segunda y también tercera sección. Tramos, en el caso de la segunda, repetición de los tramos de Valsequillo de 11,91 kilómetros, San Mateo Disa de 12,01 kilómetros, Artenara a continuación de 12,21 kilómetros y Tejeda de 12,95 kilómetros. Cerraría la etapa, esta jornada del viernes, como ya casi es tradición, la superespecial urbana de Las Palmas de Gran Canaria, en esa zona del barrio de Vegueta, 1,53 kilómetros. Parecía que el tiempo podía dar una tregua, pero no. El asfalto se iba secando hasta que la lluvia, especialmente caprichosa en esta primera etapa, reapareció en los dos últimos tramos de la segunda sección. Muchísimos cambios en la clasificación de todos los apartados, remontadas, pero también caídas estrepitosas en esa tabla de tiempo según el estado del asfalto, incluso en la superespecial urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que, como decíamos, cerró la etapa. En Valsequillo y San Mateo, con el asfalto secándose, emergió la figura del líder del ERC, Alexei Lukianu, que marcaba 2 scratch consecutivos, escalando de la 10ª a la 4ª posición. Pero lo cierto es que le duró muy poco la alegría al ruso. Volvía la lluvia en Artenara y Tejeda, cayendo al final de esta etapa hasta la 8ª posición. Sin embargo, Nils Solans y Xavi Moreno mantuvieron el liderato, pero Iván Ares y David Vázquez fueron minando su ventaja cuando los catalanes hicieron un trompo en el 7º tramo y en el 8º vieron cómo rompía a llover justo antes de tomar ellos la salida. Y como en casa, obviamente lloviendo, Ares, que el jueves se dio un golpe en el tramo de calificación, se puso líder en el penúltimo tramo. Sí, un estilo muy espectacular el de Nils Solans, que le estaba saliendo bien, y vamos a hablar mucho de neumáticos en este programa de Todo Rally. Si en la mañana hablábamos de que la monta era decisiva, todavía era más extraña para esta segunda parte del día, donde algunos equipos partían con una rueda de repuestos, otros con 2. Era muy complicada esa elección de neumáticos. Curioso que Nils Solans, que parecía que partía con una desventaja enorme por el hecho de ser un piloto de tierras, llegan estas circunstancias, estas condiciones del rally y sin embargo pues se sitúa luchando por la victoria, algo que era difícil de prever. Ha demostrado el catalán que
que es un piloto que puede ser capaz de ir rápido en tierra, en asfalto, y además con condiciones tan complicadas como las que se encontró en esta edición del Rally Islas Canarias. Está claro que la climatología fue muy caprichosa, porque sí que parecía que se secaba por momentos el asfalto, por la tarde volvía a llover y fue todo un quebradero de cabezas que hizo que, por ejemplo, fuese capaz de remontar muchos puestos Andreas Mikkelsen. Adrián Formó y Renaud Jamul aún pudieron arañarle el suficiente tiempo en el tramo de la capital de Las Palmas de Gran Canaria para ponerse a 7 segundos y medio de Ares. Iba subiendo peldaños el francés poco a poco sin hacer excesivo ruido, pero ahí estaba y veremos hasta dónde llegó, tanto que, como ya saben, lograba la victoria final en este rally. Sí, tanto que llegaba esa especial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de apenas 1,5 kilómetros a 16 segundos de Ares, y el chaparrón de agua que le cayó al piloto gallego no le fue nada bien, y ahí el francés le recortaba en ese 1,5 kilómetros pues nada menos que 7 segundos. Y Joan Bonato, que también en esas condiciones, el campeón francés actual, título que se confirmaba ya estando él aquí en Gran Canaria, que también empezaba a asomar la cabeza para ir escalando posiciones. Era casi un duelo entre franceses y españoles en este momento del rally. Y es que bueno, estaba Joan Bonato en esa cuarta posición a casi 40 segundos, y en quinta posición a más de un minuto Cohete Suárez y Alberto Iglesias en la mayor remontada de esta sección, desde el 12º puesto hasta el 5º. Ya estaban las matemáticas funcionando, sabía el asturiano que o se daba mucha prisa o iba a perder el título o todas sus opciones al título, a pesar de no estar Pepe López, y es que necesitaba acabar segundo mínimo y además vencer el tramo de calificación, que era el último que iba a cerrar el rally en esta edición. Efectivamente, todo lo que fuese a acabar por debajo del segundo puesto no le valía a Cohete Suárez para proclamarse campeón de España de rally de asfalto, y no solo ser segundo, sino además ganar en el TC Plus, en el último tramo del rally. Así que tenía que arriesgar y tenía que correr mucho Cohete Suárez para que esas matemáticas le salieran. Y sobre todo teniendo en cuenta, ya se sabía en esas alturas de la tarde que Pepe López y Borja Rozada se iban a reenganchar en la segunda jornada. Su intención obviamente era atacar en ese TC Plus e intentar restarle cualquier punto o esos puntos vitales de cara al título. Incluso creo que para Cohete fue un inicio de rally un poco complicado de asimilar, ¿no? La baja de Pepe López, e incluso que emergieran rivales con los que a lo mejor no contaba, ¿no? Como el propio Nils Solán y los pilotos canarios que estaban en buenas posiciones, ¿no? En la parte alta de la tabla. Era el caso de Luis Monzón y José Carlos Denis, sextos a 2 segundos y medio de Cohete Suárez y su copiloto Alberto Iglesias, y con una renta cómoda sobre Oliver Solberg y Aaron Johnston eran séptimos, y en octava posición, como decíamos, Alexei Lukianuk, Alexei Arnautov, que estaban en números para asegurarse el título el sábado, con Jerey Lemes, Rogelio Peñate, que caían también de la cuarta a la 10ª posición, perjudicados en gran medida por la lluvia. En los últimos años hemos visto que pasa por el Rally Islas Canarias pilotos que terminan en el Campeonato del Mundo en equipos oficiales, y tomen nota, no creo que haya que ser muy erudito en la materia, pero tomen nota de Oliver Solberg y de Fornox, porque pueden ser los próximos pilotos que estén en equipos oficiales en la máxima categoría del Mundial. Antes veíamos a Jerey Lemes, que realizaba una monta de neumáticos súper arriesgada, partía con 3 neumáticos de agua y 3 de seco, como decían también desde su equipo, para ir al menos con un 75% de equilibrio perfecto, entre comillas, en el coche en cualquiera de las condiciones. Pero al final esa jugada, como se pudo ver posteriormente, pues no salió como ellos querían. De hecho, fue solo la primera sección donde la monta fue la correcta, y a partir de ahí pues empezaron a perder posiciones. Andreas Mikkelsen y Anders Jagger eran undécimos, con un primer scratch en el tramo urbano, obviamente anecdótico, y por delante de Enrique Cruz y Jerey Mujica. Los campeones regionales estaban por delante de Callum Devine, uno de los muchísimos irlandeses inscritos en esta edición, Simone Tempestini y un Craig Breen totalmente desdibujado. Hablábamos de pilotos mundialistas en unas condiciones que a priori se le tendrían que haber dado bien. Lo que pasa es que todos sabemos que la marca de neumáticos que está montando está queriendo hacerse un hueco, y seguramente está a años luz tanto de Michelin como de Pirelli. Tendrán que evolucionar mucho, evidentemente. Yo creo que Craig Breen está a la altura. Lo que pasa es que es probable que los neumáticos en las condiciones que hemos vivido no lo estén tanto. Hemos visto algunas de las categorías satélite del ERC. Formó era líder en RC1, en RC3 Junior, Pep Basas y Axel Coronado. Y bueno, pues ahí vemos también a Miguel Suárez y Dani Sosa haciendo un gran papel en esta primera etapa.
De nuevo otra comparativa, en esta ocasión con Enrique Cruz y Luis Monzón. Otra vez estilos totalmente distintos, coches también diferentes, pero en cualquier caso dos grandes campeones. E incluso hasta distintos el estilo de los copilotos. Nos vemos así como José Carlos no mueve la cabeza y como Geray Mujica va levantando la cabeza para ver dónde está en cada punto del tramo cronometrado. Podemos apreciar una de las partes novedosas del tramo de Valsequillo, y era que pasaba por varios caminos vecinales. Ahí en el barranco de San Miguel, en esa subida estrecha, era una de las principales novedades de esta edición de Rally Las Canarias. Un rally que siempre intenta ofrecer novedades en el recorrido, aunque este año respetaba en gran medida aquellos municipios por los que discurrió la edición del pasado año, en casi un compromiso moral del organizador. Sí, el Rally Las Canarias desde principios de este año, cuando empezó a anunciar un poco su recorrido, había ya declarado su compromiso con todos aquellos municipios que habían sufrido el incendio del verano del año 2019, y aún a pesar del aplazamiento de mayo a noviembre, siguió cumpliendo con su palabra, mantuvo también el recorrido ya previsto para el mes de mayo. Con lo que no contaba nadie era con esta temperatura, no con esta climatología. Pues nosotros que vamos a hacer una brevísima pausa para publicidad. A la vuelta escuchamos a muchos de esos protagonistas, pilotos que después de esa primera etapa tenían mucho que contar al equipo de Todo Rally. Retomamos este especial Todo Rally, 70 minutos del Rally Las Canarias, desde las asistencias del Estadio de Gran Canaria, equipos trabajando, repasando aquellos aspectos vitales de cada uno de los vehículos, ajustando también en algunos casos detalles de puesta a punto, de cara a intentar adaptarlo a las condiciones o cosas como esta. Al fin y al cabo forman parte de los rallies. Desgraciadamente la salida de Celindo Melegari con una de las grandes novedades de este rally, que era este Alpine 110 Rally. Sí, se quedaba en el camino una de las novedades del rally, como decías, y también veíamos a los equipos reponiendo fuerza después de haber recorrido casi 100 kilómetros cronometrados, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, una etapa que es un poquito más corta que la segunda de estos últimos años. El tramo espectáculo, ¿no? Que hubo un parón. Los 4 primeros corrieron en seco, nosotros un diluvio universal con ruedas frías, y en cualquier momento puedes perder el rally aunque quede 1 kilómetro, ¿no? Honestly, it was a very good day for us today. Formox decía que había sido un buen día, que habían trabajado muy duro por la mañana y también durante el resto del día. No estaba lejos del líder y aseguraba que mañana iba a ser un día largo, que contaban, como en esta etapa del viernes, con una buena posición de salida. It's okay, honestly, yeah. Por la mañana hemos jugado muy buenas cartas. Por la tarde nos ha tocado, por la posición que salíamos, lluvia y los demás no, pero bueno, esas cosas pasan, hemos ganado por la mañana, por la tarde no. Y ahora en este nos ha vuelto a pasar, otra vez en este último super especial, pero es lo que hay. Creo que el balance del día es muy bueno y hay que pensar en mañana. Balance positivo para Joan Bonato, al que le había pillado por sorpresa la lluvia en el tramo urbano y que comentaba de manera simpática que el año que viene se iba a quedar en la playa, que hacía mejor tiempo que en la montaña. Complicado, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Después de una muy mala elección de neumáticos en el primer bucle. En el segundo llevamos una buena monta con muy buenos tiempos, tres buenos tiempos. Y en el último, antes de la ciudad, puse otra de ruedas duras, medias, y me empezó a llover a tope en la salida. O sea, contra eso no puedo hacer absolutamente nada más. Utilizar la cabeza y remar todo lo rápido que pueda sin tener ningún accidente. Y ahora en este último, en la ciudad, lo mismo otra vez. Antes de la salida, otro diluvio, pero bueno, lo que hay. Ha sido un día complicado con el tema de la elección de neumáticos y bueno, y al final todos hemos ido cometiendo errores y tal, y bueno, pero creo que estamos contentos por el resultado que vamos llevando hasta ahora. Mañana es otro día también muy complicado que vamos a ver qué pasa. Teníamos ganas de venir ya a nuestra segunda tierra, ¿no? Al menos era la segunda tierra de mi padre, pues adoptarla un poquito nosotros. Un rally que nos gusta mucho, nos gusta en seco
en mojado pensaba que tendría un poco más de grip de lo que tiene, pero la verdad es que hay zonas muy distintas a las otras, te tienes que acostumbrar muy bien, una buena elección de neumáticos con el equipo, con el ingeniero, yo creo que no podemos pedir más, ¿no? Terminaba la primera etapa en el ERC con Iván Ares, David Vázquez, 7 segundos y medio respecto a Adrián Formó y Renaud Yamul. Tercera posición Nils Solán, Xavi Moreno, Joan Bonato, Benjamín Bulló en cuarta posición, José Antonio Suárez, Alberto Iglesias quintos. Campeonato de España de rallies de asfalto, Iván Ares, David Vázquez también mandaban 9 segundos respecto a Nils Solán, Xavi Moreno. Cohete Suárez, Alberto Iglesias en tercera posición, cuarta Luis Monzón, José Carlos Denis, quinta Yeray Lemes, Rogelio Peñate. En el Supercampeonato de España, Nils Solán, Xavi Moreno líderes, casi un minuto respecto a Cohete Suárez, Alberto Iglesias, minuto y medio sobre Yeray Lemes, Rogelio Peñate, Surayen Pernía, Eduardo González en cuarta posición, quinto Pep Basas, Axel Coronado. Y completando las clasificaciones, en el regional, Luis Monzón, José Carlos Denis, 31,3 segundos respecto a Yeray Lemes, Rogelio Peñate, Enrique Cruz, Yeray Mujica en tercera posición a 40 segundos, Miguel Suárez, Dani Sosa, Toñi Ponce, Daniel Rosario completaban las 5 primeras posiciones. Segunda etapa, nos vamos a la jornada del sábado, cuarta sección, tramos Valle Seco, Disa 14,17 kilómetros, Galdar de 12,4, Moya de 12,63 kilómetros y Arucas de 11,85 kilómetros, el tramo llamado a decidir este Rally Islas Canarias en su 44ª edición. Esta vez las condiciones hacían que hubiera unanimidad casi total en la monta de neumáticos. Todos escogían mojado, pero importante la monta, pero también la decisión de qué llevar atrás, cuántas ruedas de repuesto. Sí, muchos optaban por llevar 2 ruedas de repuesto, por asegurar, otros solo por una. La diferencia son unos 25 kilos de peso, y entre los que optaba por una rueda estaba Nils Solán, iba a pagar las consecuencias en el tramo de Galdar. Chaval, que perdemos el campeonato, Decía, perdemos el campeonato a su compañero de equipo, a su copiloto, y es que efectivamente se le complicaba muchísimo a consecuencia de esa decisión de montar solo una goma doble pinchazo. Estaba condenado a hacer el resto del recorrido con una rueda menos, o ahí lo hemos visto, pues participando o yendo en llanta en ese Skoda Fabia Rally 2 Evo. Empezaba la etapa con cambio de líder, el francés Adrien Formós arrebataba la primera posición a un Iván Ares que caía a la tercera plaza. Veíamos lo que sufría Solansi y Moreno, no fueron los únicos, veremos que en esta sección pasó absolutamente de todo. De hecho, Iván Ares y David Vázquez también llegaban pinchados a ese tramo de Galdar, que decía el gallego que estaba impracticable en su parte final. De hecho, se tuvo que recortar en la parte final en la segunda etapa. Pero los problemas del gallego no terminaban ahí, ni mucho menos. Sufrió un par de golpes, de toquecitos en los tramos siguientes, doblando incluso el puente trasero de su Hyundai i20 R5. El TS Plus tenía que decidir cosas en cuanto a puntos, pero para mí el tramo decisivo fue el de Galdar por la complicación que tenía en esa parte final. Estaba muy mojado, lleno de barro, e hizo que el rally pudiera sufrir cambios en cualquier momento, como así sucedió en el caso de Nils Solán y de Iván Ares, siendo el gran beneficiado el francés Formós, que al final se llevó la prueba. Luego lo veremos, pero sin duda fue el gran beneficiado. Veíamos ese Ford Fiesta R5 tocado, con el frontal tocado, y es que en la meta de Galdar fue uno de los que sufrió aquaplaning, dañando el frontal de su coche. Vemos también a Joan Bonato, que fue pues otro de los hombres que iba subiendo peldaños, 2 scratch en esta sección. Ahí vemos las dificultades de los coches en la parte final del tramo. Bonato y Benjamín Bullot que se ponían ahí también en esos puestos destacados. El dominio español de la primera etapa se convertía en un doblete provisional de 2 equipos franceses separados por 33 segundos y con Ares ya a 1 minuto.
Además se aprecian estas imágenes como los dos pilotos franceses, quizás más familiarizados con este tipo de terreno, se les ve con un cierto desparpajo, derrapando con el coche y siendo efectivos en un terreno tan delicado, al igual que Solberg, súper agresivo siempre. Ahí lo vemos saltando en esa zona estrecha del descenso de Galdar, una de las zonas más comentadas antes del inicio del rally. Ya el año pasado se pudo ver en el sentido inverso y ya dio mucho que hablar en esta bajada, en esta bajada este año. Pues también dio muchísimo que hablar, ¿no? Solberg tuvo una escapada al final del tramo, como casi todos en esa zona complicada, pero es que anteriormente, por esa agresividad que comentan, tuvo otra en un tramo anterior. O sea, Solberg iba a por sobresaliente en el rally. Remontada de Oliver Solberg y Aaron Johnston, que se ponían cuartos. José Antonio Suárez y Alberto Iglesias se ponían ya en el Nacional en la ventana de resultados que le podían dar el título de campeón de España de rallies de asfalto, al ser ya segundo tras Ares, más de 40 segundos entre ambos, y en quinta posición del ERC después de también un toque en esta sección. Y vemos la parte trasera de su Skoda pues sin el paragolpes, y bueno, y por detrás Alexei Lukianuk y Alexei Arnautov marcaban en Aruca su primer scratch y subían hasta la sexta posición. Le estaba costando al ruso dar con la tecla, dar con ese punto para conseguir esa confianza, y bueno, la conseguía de manera intermitente en cualquier caso. Sí, también se llevaba un susto en la zona final de Galdar, incluso teniendo que dar marcha atrás. Y antes veíamos a Cohete Suárez, tenía también ese toquecito en la rueda trasera izquierda, la misma que había golpeado a Ares con ese doble susto que tenía en la mañana del sábado. Y al final un poco también se iban clarificando las posiciones ya en este día. Formós atacaba el liderato y empezaba a fortalecerse en ese apartado, y Joan Bonato también se veía beneficiado por esos problemas de Ares para sentarse en la segunda posición. En cuanto a Lukianuk, él decía que no acertaba con la monta porque sus previsiones nunca coincidían con lo que pensaban. No sé si eso, o que también no necesitaba ganar para proclamarse campeón. El que le sirviera una octava plaza quizás también le hacía ir con un chip totalmente diferente al que suele venir a Islas Canarias. En ese sentido, yo creo, viendo las declaraciones del ruso, me da más bien la impresión de que no se acabó de encontrar bien. Él estaba muy sorprendido por la falta de agarre en el asfalto, y él esperaba muchísimo más. Hemos visto a Luis Monzón, José Carlos Denis, que resistían en séptima posición, pero ya como terceros en el apartado nacional y conservando el liderato en el regional. Siguiendo en el europeo, Andreas Mikkelsen y Anders Jagger seguían sin carburar del todo, pero accedían ya a la octava posición por delante de los irlandeses de Hyundai, Callum Devine y Craig Breen, que seguía dando información a MRF Tyres en esas condiciones tan cambiantes. De hecho, una imagen habitual a lo largo de todo este rally fue ver a los ingenieros de esta marca de neumáticos recabando todo tipo de información en meta. Sí, sobre todo prestando la atención al resto de rivales, tanto de Michelin como de Pirelli. En el caso de Luis Monzón, también el que veíamos pasar antes, empezaba a sufrir un pequeño calvario con la... Primero parecía que era con la caja de cambios, luego parecía que era también con un cojinete del embrague, pero en cualquier caso con un problema de transmisión, mucho menos graves que estos que vemos aquí de Pep Basas. Efectivamente, Pep Basas y Axel Coronado completaban de forma milagrosa la sección. Llegaba deshecho el lateral izquierdo de su Peugeot, pero se mantenían en primera posición de la categoría, y además con más de 4 minutos sobre Ken Thorne, que también sufrió lo suyo en esta sección. En ERC2 se imponía la lógica en estas condiciones. El Mitsubishi de Tibor Erdi, cada vez más cerca de un nuevo título, el que sería el tercero, superaba la Abarth de Dariusz Polonsky. Es que un tracción trasera dificilísimo en un rally como este. Sí, vehículos espectaculares, pero que en estas condiciones poco pueden hacer ante los veteranos Mitsubishi Lancer Evo 10. Una categoría, además, que son categorías que se habla menos, pero que cuando ves pasar a los participantes de las mismas dan muchísimo espectáculo y van a un nivel altísimo igualmente. Sureyen Pernia y Edu González aparecían ya en la cuarta posición del CERA, en la segunda del supercampeonato. El cántabro había perdido mucho tiempo en la jornada anterior, y ya en el regional pasó de todo. Enrique Cruz y Jerry Mujica se salían en la meta del tramo de Galdar. De hecho, vamos a ver esas imágenes. El aquaplaning le hizo perder el control de su Ford Fiesta R5 cuando ya estaba ahí acercándose a los dominios de Luis Monzón. Ahí vemos esas imágenes aéreas. Como se ve claramente, sí, que en el charco el coche se queda flotando y sin control. Ahí Enrique abre la puerta
Lo vemos desde el interior también estas imágenes. Y vemos cómo gira el volante, realmente la dirección ni reacciona. No. Un golpe más aparatoso que otra cosa, afortunadamente pudo seguir, el coche dañado llegaba a esa meta, pero en realidad fue una imagen más habitual, bastante habitual en ese tramo tan difícil, embarrado y con ese charco inmenso. Sí, y que además Enrique nos comentaba que él pensaba que el golpe había sido bastante más fuerte, que incluso podía haber dañado el motor del coche y por eso prefirió bajarse. Bueno, al final pudo continuar e incluso acabar el rally. Mala mañana la de Geray Lemes y Rogelio Peñete, que caían más allá del top 10 del ERC y eran terceros del regional a segundo y 8 décimas de cruz, con bastantes problemas. Daba la sensación de que habían perdido la confianza y tampoco daban con la monta adecuada, o esa sensación, esa puesta a punto, mientras veíamos también a Miguel Suárez, Dani Sosa o a Toñi Ponce, Dani Rosario. De nuevo esa imagen, ese asfalto convertido en espejo. Sí, unas condiciones difíciles, lo que hemos venido hablando durante todo el programa, y esa comparativa entre dos de los candidatos a un título regional que si bien llegaba decidido aquí, por otro lado era el Islas Canarias, esa prueba cumbre en la que todos quieren dar el máximo, y se podía ver de nuevo pues a los integrantes del regional, a los grandes protagonistas de la temporada local, midiéndose con los grandes del europeo. De todas formas, para Luis Monzón, acostumbrado a ir en condiciones un poquito más complicadas que el resto de los canarios en este rally, pues ahí sacó tajada, y para el resto un auténtico máster este Islas Canarias. Sí, así se lo tomaba de hecho Enrique Cruz. El líder del rally se mostraba sorprendido por la cantidad de aquaplaning en curvas rápidas y había que mantener el control del coche para no acabar en la montaña. Era muy difícil para él. Bonato escalaba posiciones, decía que había tenido suerte gracias a los errores de sus compañeros, estaba contento con el puesto que había logrado y que era posible pensar a lo mejor en la primera posición. De no ser por los problemas hubiésemos estado ahí en la pelea, pero bueno, como veis todo el mundo está teniendo problemas, es muy difícil mantenerse en la carretera, nos salimos 2 veces, bueno, es muy complicado, ¿no? Para Solver los tramos habían sido muy difíciles, con mucho barro, mucha agua, una buena cantidad de aquaplanings, en definitiva, nada fácil para el piloto sueco. Vamos remando y remando y remando y remando, tuvimos un toque, doblamos en la rueda trasera izquierda y bueno, sobrevivimos hasta llegar aquí, contentos, estamos en segunda posición del Campeonato de España. Tenemos un problema con la caja de cambio, no podemos meter la cuarta, de tercera metemos quinta y tal, y vamos, bueno, haciendo lo que podemos, pero no creo que podamos terminar. De hecho, decidiremos ahora si continuamos o nos quedamos en la asistencia. No, por suerte hemos podido hacer los enlaces con goma y solo nos quedamos sin la goma en el tramo. Sí que llegamos a final de tramo, pero es lo normal que pasa cuando tienes un pinchazo. Entonces vamos a poder continuar esta tarde seguramente y vamos a intentar recortar unos segunditos que tenemos para hacer segundos y a ver si podemos lograr el campeonato o no. De todos los años que llevo corriendo, la mañana más difícil, pero bueno, hemos aprendido un montón, hemos cometido algún error un poco por inexperiencia y mala suerte, pero bueno, estamos aprendiendo, tenemos el coche en meta con algunos daños, pero vamos a intentar reparar para poder seguir. Celebrados 13 de los 17 tramos, Adrián Formol, líder del ERC, 33,4 segundos de ventaja respecto a Joan Bonato. Iván Ares, tercero a 1 minuto, a 1.36.1. Oliver Solver, quinto era José Antonio Suárez. En cuanto al Campeonato de España de rallies de asfalto, Iván Ares lideraba con 45.8 respecto a José Antonio Suárez. Luis Monzón, tercero a 1 minuto 5 segundos, a 1.53.3. Surayen Pernía, quinto, Nils Solans. En el Supercampeonato de España de rallies, Cohete Suárez lideraba con 1 minuto 7 segundos 5 décimas respecto a Surayen Pernía. Nils Solans era tercero, cuarto Geray Lemes, quinto Pep Basas. Y por último, en el Campeonato de Canarias, en el regional, Luis Monzón lideraba 57,4 respecto a Geray Lemes. Enrique Cruz era tercero a 59,2, a 1.13.3. Miguel Suárez, quinto. Toñi Ponce a más de 2 minutos.
Última sección y por tanto punto final de todos esos títulos que estaban en juego en este rally. Recorrido Valle Seco-Disa de 14,17 kilómetros. Posteriormente Galdar en esa versión recortada de 11,6 kilómetros, recortada por el final. Moya de 12,63. Y por último el TC Plus, ese tramo que iba a repartir los 3, 2 y 1 punto a los equipos más rápidos, de 11,85. Moi aussi j'ai une fèche chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fèche chez moi. Pues después del caos de la sección de la mañana, las aguas, nunca mejor dicho, bajaban más calmadas, al menos en según qué barrio. Si hablamos de la primera posición, Adrien Formoy y Renaud Yamul materializaron esa gran actuación a lo largo de 2 etapas. Empezaron terceros el rally, salvo por un tropiezo, el único tachón que podríamos decir del rally. En el segundo tramo estuvieron rodando siempre en posiciones de honor en todo el transcurso del rally, arriesgando lo justo. Completaban los 17 tramos cronometrados en 2 horas 12 minutos y 21 segundos, firmando así su primer triunfo en el ERC y también el primero del nuevo Fiesta R5 MK2 de M-Sport en este certamen. Sí, y decías que las aguas bajaban más calmadas y se veía también que la lluvia no hacía tanto acto de presencia como en los tramos de la mañana, y ahí vemos al piloto francés que en su primera visita a Gran Canaria lograba la victoria, al igual que Joan Bonato, su primera visita al Rally Las Canarias, y se subía al podio en la segunda posición. Doblete francés, empezaban décimos y poco a poco, picando piedra, fueron recuperando posiciones hasta la segunda. Como podemos ver, ambos con un ritmo endiablado, se sabían que podían sacar un muy buen resultado en esta prueba, la última del calendario del RC, y desde luego marcaron un ritmo inalcanzable para sus rivales. Nada pudieron hacer respecto a Formó y también Bonato, Iván Ares y David Vázquez para recuperar ese tiempo perdido durante la mañana. Al final los gallegos repetían el resultado del Rally FAF en Montelongo, confirmando que merece ese programa en el ERC, por el que lleva suspirando un par de temporadas, lleva tiempo intentándolo el gallego. Sí, cuando hablábamos con él, hablábamos de eso, ¿no? Precisamente, que le sienta bien ese contacto con el europeo. Son 2 participaciones y 2 podios en un campeonato que al final ha tenido 5 citas, y un dato interesante de este fin de semana, 7 pilotos han logrado marcar algún scratch a lo largo del rally. Es una cifra que no se veía desde el año 95 y 96, con 8 equipos ganando tramos, y solo los 3 integrantes del podio solo sumaban 6 tramos de los 17 en estas Islas Canarias. Nos vamos hasta la 7ª plaza, porque allí había que encontrar al ya bicampeón europeo de rallies, Alexei Lukianuk, que nos tenía acostumbrados a grandes celebraciones. No estaba demasiado contento, esperaba más de esta visita a Canarias y era autocrítico por no haber sido capaz de dar con el ritmo a lo largo de todo el fin de semana. Ahí lo vemos. Poca felicidad se notaba en la cara del ruso, más en su copiloto Alexei Lukianuk, que venía un poco a salvar los muebles después de lo sucedido en Hungría. Sí, además el ruso, que a medida que pasaban los minutos, una vez acababa el rally, ya era más consciente de que había conseguido nuevamente ser campeón de Europa, y poco a poco se iba relajando, pero sí es verdad que acabó algo disgustado. Oliver Solberg y Aaron Johnston sí celebraron como es debido su primer título internacional. El hijo de Peter Solberg podríamos decir que ha pasado de promesa a realidad en el Rally Las Canarias, haciéndose con el RC1 Junior y además escalando hasta la 4ª posición final, otra remontada importante, y viéndolo cada vez más y más suelto. La sensación, Javier, de que es un piloto que está de paso por el ERC y que llega al Mundial es cuestión de muy poquito tiempo. Sí, además ha mostrado buenas maneras tanto en tierra, ya ha ganado en Letonia los 2 últimos años, como en asfalto. Aquí en Gran Canaria, en este último bucle, se quedó muy cerca de ganar sus primeros tramos y apunta maneras de cara a un futuro inminente. 5ª posición para José Antonio Suárez, Alberto Iglesias. Habían hecho lo más difícil, remontar hasta la 2ª posición en la clasificación del rally, en el apartado del Campeonato de España, pero la llave del título estaba en la meta de Arucas, y ahí los 3 puntos del TC Plus le podían abrir la puerta, pero no. Primero fue Soraya Emprenier, luego este hombre, Pepe López,
que marcaba el mejor tiempo y de esa manera se proclamaba también matemáticamente campeón, ya no solo del Campeonato de España de Rallys de Asfalto, también del Supercampeonato de Rallys. Al que no se le notaba contento era a Borja Rosada, su copiloto, que es verdad que ha habido una polémica sobre la manera de bloquear. Una vez retirado vuelve a engancharse y sin embargo bloquea los puntos del TC Plus. Es verdad que el reglamento es para todos y al revés hubiese sido igual, pero daba la sensación que su copiloto, que Borja Rosada, no estaba del todo contento después de conseguir los títulos. En cualquier caso, hay que hacer lo que hizo Pepe López, que es después de no disputar pues esa primera etapa, llegaría a hacer lo que hizo. Nils Solans en el Supercampeonato también necesitaban un milagro para poder hacerse con ese título y no le salieron las matemáticas a los catalanes, que sin el doble pinchazo de Galdar habrían obtenido un resultado muy distinto. Además, posteriormente, Nils Solans y Xavi Moreno serían descalificados. Sí, Andreas Mikkelsen, que también, al igual que Oliver Solberg, fue remontando en los últimos compases del rally y casi se cuela en el top 5 de este 44 Rallys Las Canarias. La remontada de Mikkelsen fue de las históricas, pasó de la 20ª plaza que comentábamos anteriormente que obtuvo en los primeros tramos a colocarse sexto cuando fue capaz de encontrar su ritmo. Sin embargo, sin dar esa sensación, ese piloto mundialista y quizá ese piloto dominante que todos esperábamos, pero es cierto que un rally muy difícil para sacar conclusiones y ser justo, ¿no?, con lo que hizo cada uno de los equipos. O el propio Pep Bassas, ¿no?, con Axel Coronado destrozaban el coche en la anterior sección, su equipo lo remendaba como pudieron y en la última sección empezaba a dar problemas de temperatura el motor de su coche y bueno, pudieron llegar al estadio de Gran Canaria, pero finalmente también otro equipo que acabó siendo excluido al considerar los comisarios deportivos que habían recibido ayuda externa. Sí, llegaron al estadio de Gran Canaria, incluso recogieron su trofeo, pero ya en las postrimerías del sábado esa decisión de los comisarios pues la apartaba de la victoria en el RC3 Junior y también al Rally Team Spain de ese título por equipo. En el apartado nacional, Surayen Pernia y Eduardo González, que estuvieron lastrados por la elección de neumáticos de la primera etapa, eran cuartos por delante de Nils Solans, Xavi Moreno. Nils Solans, que veíamos cómo llegaba ahí a esa meta totalmente descolgado. Y otro hombre que vuelve a hacer un rally impresionante, cada vez que participa sale hiper motivado y volvió a ser un carrerón Luis Monzón. Sí, Luis Monzón, que con este resultado, victoria en el apartado regional, tercera posición dentro del nacional, lograba el título provincial de Las Palmas, el último de los títulos que también se jugaban en este rally y que precisamente se jugaba con figuras como Geray Lemes o el propio Toñi Ponce. Sí, confirmaba también el subcampeonato regional, se subía al podio nacional donde también sumaba algún scratch y todo eso con 54 años. A propósito de Enrique Cruz, que vemos también en las imágenes de esta comparativa con Luis Monzón, se hicieron del susto el tramo de Galdar y además de ser 15º en el RC y sextos en la clasificación nacional, fueron segundos en el regional, con lo que a lo largo de toda esta temporada no se ha bajado del podio en todas las citas de este formato compacto del campeonato regional. Ha sido una toma de contacto con el Ford Fiesta R5 quizá la soñada por cualquier piloto que se suba a un vehículo 4x4, como es el caso de Enrique Cruz y su relación con el Ford Fiesta R5 MK2. Tercer podio consecutivo para un equipo que volvió a demostrar que están en pleno crecimiento, de Miguel Suárez y Dani Sosa. Marcaron 2 scratch y encadenaron su tercer podio en escenarios tan distintos como Rally Orbecame Norte, el Isla Tenerife o ahora el Islas Canarias, que no han sido fáciles. Y además accediendo a ese podio en el último tramo cronometrado por apenas un poquito más de 1,5 segundos. Es una pena, visto cómo fue el desarrollo de este rally, que el regional también, como el resto de certámenes, no se decidiese en este Islas Canarias. Mucho mejor el asfalto ya el sábado por la tarde, como podemos ver, sin tantas dificultades, por lo menos en las humedades tan grandes que habían en los tramos de la mañana. Siendo un recorrido que ya de por sí se las traía y que bueno, efectivamente pues la lluvia lo hizo todavía mucho más difícil. Geray Lemes, que pagó en exceso el hecho de abrir tramo por la mañana y eso pues le rompió el ritmo, hizo que saliera en las peores condiciones posibles cuando los tramos estaban más embarrados, y vemos a Alejandro Martín y Judith Cabello que terminaban por detrás Toñi Ponce y Dani Rosario en sexta posición.
y luego pues en puestos más retrasados quedaría pues Emma Falcón y Cándido Carrera, Alfonso Viera, David Rivero también con esa participación, primer rally, ya habían hecho rally sprint con este vehículo, pero primer rally con ese Ford Fiesta R2, Sergio Fuentes, Alain Peña y ya más atrás Marcos Martín, Armando Rivera entre los 10 primeros con ese coche Rally 4, R5 y Rally 5. Llegada, asistencia, celebración de un equipo que ya tenía medio desmontada ya la asistencia y esa sensación de nuevo de que no se celebraba el título como el primero. Luciano estaba feliz por el nuevo título y ya pensaba en descorchar el champán. Y el más feliz de todo era Adrián Formós. Había reconocido que era un rally muy duro, que estaba contentísimo con el Fiesta R5, con las notas y con los neumáticos. Perfecto para ser su primera vez en Gran Canaria. Rally muy difícil, decía Bonato, con mucha lluvia, pero feliz con la posición en esta primera visita al Rally Las Canarias. Estaba muy agradecido con su equipo. Está claro que el objetivo era la victoria después de ir liderando ayer, pero bueno, yo creo que es un magnífico resultado, ¿no? El mantener el podium dentro del europeo y nada, muy contento. Al final yo creo que el mundo es justo y me ha dado otra oportunidad para revalidar un título que tiene muchos kilómetros por detrás, muchas horas de sufrimiento, ¿no? Y al final pues segundo título consecutivo que no es nada fácil, yo creo. It was fantastic and I'm so happy right now, and managing to win this rally win the championship in this rally was incredible. And, it was a tough rally, but I really enjoyed it. Hemos sido el mejor de los canarios y tercero del nacional y noveno del europeo, lo cual que se puede pedir con 54 años. Y que me encantaría retirarme después de este rally, porque ya con este resultado la verdad es que no creo que tenga muchas más oportunidades de conseguir buenos resultados a nivel internacional por cuestión de la vida. Pues clasificaciones finales. Después de 17 tramos cronometrados, Adrián Formós, que se hacía con la victoria, 25 segundos respecto a Joan Bonato, su compatriota. Iván Ares, tercero, primer español clasificado a 55.6. Oliver Solberg, cuarto, quinto, Cohete Suárez. En el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, victoria para Iván Ares, con 43,5 segundos respecto a Cohete Suárez. Luis Monzón, tercero. Surayen Pernia, cuarto. Nils Solans, quinto. En el Supercampeonato de España, y antes de hacerse efectivas esas descalificaciones, José Antonio Suárez era el ganador, 55 segundos respecto a Surayen Pernia. Nils Solans, tercero. Jerey Lemes, cuarto. Quinto, Joan Viñes. Y para terminar, en el Campeonato de Canarias, victoria para Luis Monzón, José Carlos Deniz, más de un minuto respecto a Enrique Cruz, Jerey Mujica. Miguel Suárez, Dani Sosa completaban el podio. Jerey Lemes, Rogelio Peñate y Toñi Ponce, Daniel Rosario, cuarto y quinto. Gracias a toda la afición de Canarias. Thank you very much for the fans in Gran Canaria. It's been fantastic and the roads have been fantastic. Thank you. Gracias afición por cumplir con las normas de seguridad del rally. Thank you very much, great fans of Gran Canaria. Gran afición la Canaria y he disfrutado mucho, espero que ellos también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la afición por cómo se han comportado en este rally. Thank you. Muchas gracias a la afición canaria porque han demostrado que somos la mejor afición de Europa. Gracias. Muchas gracias a todos los aficionados por el apoyo por redes sociales y por donde habéis podido. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Muchas gracias afición, la afición canaria no la gana nadie. Muchas gracias. Gracias afición, sé que ha sido muy duro el no poder asistir a los tramos, pero yo creo que el automovilismo se los agradece y por la parte que me toca yo también. Nos van a permitir que estos últimos minutos de este último Todo Rally sean para ustedes, para los aficionados. Ustedes al final han sido los grandes damnificados de esta temporada marcada por la pandemia. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a su comprensión y a su paciencia. Esperamos reencontrarnos la temporada que viene y que cuando pasemos lista en los tramos no nos falte ninguno. Javier Morales, un auténtico placer. Un placer, hasta la próxima temporada. Javier Viera, hasta 2021. Un placer, hasta el año que viene, mucha salud para todos. It starts with one.
I don't know why, it doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window.